Un país forjado por civiles, ciudadanos que han dejado huella, legados imborrables e imposibles de olvidar. Acciones para el bienestar común. Bien, amigos, como les comentaba al comienzo del programa, a mí me honra muchísimo este invitado a quien hemos tenido aquí antes y a quien seguiremos teniendo en adelante, Dios mediante. Porque este programa en especial, como les comenté al inicio, vamos a abordar temas relacionados a la nueva longevidad, temas relacionados a la vida de las personas mayores de 60 años, que a veces dejamos como invisibilizados, que a veces pues sentenciamos, no digo en la acepción amplia de la palabra, a que son los abuelitos, los viejecitos, los que ya cumplieron su misión, y resulta pues que cada vez más vemos que esa no es la realidad, que cada vez más el mundo nos sorprende, que cada vez más las personas mayores tienen una perspectiva distinta, ya no como los gurús, que también, sino como pues personas que proponen soluciones, que traen respuestas a problemas comunes y que son sin duda de referencia, para bien y para mal, pero son de referencia. Lo cierto es que está con nosotros Alejandro Marius, director de la Asociación Civil Trabajo y Persona, con quien me une una muy linda amistad de hace mucho tiempo, pero más allá de eso, a quien respeto mucho, porque dentro de las muchas acciones que lleva adelante Trabajo y Persona, hoy vamos a poner el foco en una en particular que a mí me parece hermosísima y que tiene que ver, por supuesto, con este programa de hoy. Vamos a hablar hoy sobre los cuidadores 360, sobre la nueva longevidad, sobre la economía plateada. Y pues yo te cedo el micrófono, Alejandro. Yo creo que es lindísimo si arrancamos definiendo la nueva longevidad y la economía plateada. Adelante. Mira, Ale, es un gusto recíproco poder estar aquí, y qué buena idea, qué buena iniciativa poder hablar de estos temas, porque cada vez más tienen que estar en la agenda de todos para reflexionar, para tomarlos en cuenta. Sin duda. Y discutir y también entender lo positivo que tiene dentro de todo lo que está cambiando, no solo el planeta, sino también la raza humana. O sea, toda la humanidad está cambiando. Y la al evolución final, normal. total. Claro. Y la nueva longevidad tiene que ver con este fenómeno que es que las personas estamos viviendo más años. Ha aumentado la expectativa de vida. Con otro fenómeno que va en paralelo, que es la disminución de la tasa de natalidad. De hecho, en el 2018 hay un número que a mí se me queda grabado. En el 2018, los mayores de 65 superaron por primera vez en la historia de la humanidad a los menores de 5 años. Y se prevé que para el 2050 van a existir mayores de 60 años 2 billones de personas. Imagínate. Si hacemos un cálculo y lo extrapolamos a lo que podría ser la población para ese año, estamos hablando de un 20 y pico %. Wow. Es muchísimo. Es muchísima gente. Y a nivel mundial se están dando muchas discusiones, que no vamos a entrar en el detalle acá, pero la edad de jubilación, ¿de dónde se saca entonces el dinero para pagar esas pensiones? O sea, ¿cómo hacemos con estas personas que todavía tienen mucho que dar, pero que se ha definido como un paradigma que creo que es moderno, porque antes no era así? Tú te fijas en las culturas ancestrales, el valor que tiene el anciano de la tribu. Totalmente. Era la referencia. Claro. Las ancianas, el líder natural. Era el símbolo de la sabiduría. Claro. Y nosotros lo hemos desplazado, lo hemos llevado a parámetros más de innovación tecnológica, los que son más capaces para dar respuestas más rápido, y no necesariamente las cosas rápidas son las que funcionan. Claro. Y a mí me asombra muchísimo de toda esta población, estudiándolo y entendiéndolo gracias a muchas referencias que tengo. Una de ellas es mi amigo el doctor Diego Bernardini, que ha escrito un libro fantástico, aprovecho a hacerle publicidad, porque me siento además yo con mis 52 años viviendo en la segunda mitad. Exacto. De la vida, y él dice, oye, mira, ¿cuánto dura cada etapa de la vida? La adolescencia, que es de muchos cambios, que es importantísima. La juventud, la adultez. Estamos hablando que a partir de 50, ahora la expectativa de vida son 80 años. La cantidad de personas que llegan a los 100 años
cada vez es mayor Sí. en todo el mundo, no solo en Asia, Sí, sino sí, en sí. Europa, en América Latina. Entonces, oye, va a ser la etapa más larga de la vida. De la vida del ser humano, claro. Los mayores de 50. Estamos hablando de 30 años, que dura muchísimo más que los 20 de los jóvenes adultos, y etcétera. Y con muchos cambios importantes también. Porque, ¿qué significa ahora el rol para los que tuvieron hijos y nietos de ser abuelos? ¿Qué significa junto a el otro fenómeno que no solamente se ve en Venezuela, sino todo el proceso migratorio a nivel mundial, Claro. por las guerras, por los fenómenos, etcétera, que en este siglo lo estamos viendo aún más aumentado que luego de las primeras y segundas guerras en el siglo pasado a nivel de volumen y de desplazamiento? Ujú. ¿Qué significa ser un abuelo sin tener los hijos y los nietos presentes? Lo Exacto. que vivimos en Venezuela. ¿Qué significa que no tenga acceso al mercado de trabajo? ¿Qué significa que no tenga nadie con quien compartir esos conocimientos y ese legado desde las recetas de la casa, las recetas de la nona, Exacto. hasta la receta de la yaca, y poder compartirlo con alguien, o que me jubilen antes de tiempo siendo un profesor universitario, siendo un Ujú, músico, ujú. distintos oficios donde tengo todavía muchísimo para dar. Entonces tenemos un gran desafío como sociedad, ver cómo estas personas las seguimos valorando, aprovechamos en el sentido positivo del término todo su conocimiento, su capacidad de toma de decisiones, sus niveles de solidaridad, de paciencia, de manejo Claro. del tiempo, pero también de los afectos, junto a la atención que Que requieren, requieren ellos. muchos de naturalmente, ellos, porque claro. hay muchos de ellos que inevitablemente van a tener que tener unos cuidados. América Latina es el continente que está envejeciendo a una tasa más rápida que el resto. Imagínate. Y es increíble. Y si tú le sumas el caso de Venezuela, que hemos tenido un proceso forzado de migración justamente en edades, digamos, jóvenes, Sí, jóvenes claro, que hay una adultos, brecha además allí ya vacía. no se puede hablar de pirámide. Claro. Es otra forma Claro, geométrica sí, sí, total. donde está muy desproporcionado. Ujú. Entonces, son grandes desafíos que tenemos por delante, y yo personalmente, cuando tengo un desafío, le veo siempre la parte positiva, en el sentido de que qué bonito que tenemos esto de frente para ver cómo juntos, de manera colaborativa, porque no existe otra, Claro. podemos comenzar a dar respuesta a esta nueva realidad, a esta nueva configuración demográfica Ujú. que tenemos a nivel mundial y en nuestro país. Sí, todo un desafío de verdad que demanda eso, demanda pues reflexión y sobre todo intención, ¿no? O sea, es tomar acciones intencionales, pues, ¿no? Yo pertenezco a distintas redes, movimientos, y estamos hablando mucho de eso. Estuve el año pasado en Bilbao, justamente, que Ashoka, que es una red social, red de emprendedores sociales en todo el mundo, la más grande, hizo el primer summit sobre la nueva longevidad, porque aparte Bilbao es una ciudad Imagínate, que claro. tiene unas totalmente. prácticas Sí, 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 increíbles sí, sí. para de inclusión. las personas sí, mayores, totalmente una ciudad Ujú. inclusiva. Y fueron personas de todo el mundo a contar su experiencia, y hay cosas fantásticas. Desde algunos países donde se puede hacer emprendimientos que son sacar a pasear en bicicleta a los abuelos que están en casas Sí. Ujú, de cuidado, Ujú, para que vean cómo va cambiando la ciudad. ujú. Qué Hasta maravilla. en África, me acuerdo, iglesias que tienen a las abuelas haciendo coaching a los adolescentes a las afueras, y así una cantidad de iniciativas muy creativas donde se valora todo lo que significa llegar a esa edad con muchísimo para ofrecer. Y en el caso de Venezuela, pues bueno, compartimos una iniciativa que también tus oyentes conocen, que es Cuidadores 360, que ha sido una innovación social. En el Ujú. 2018 fue el primer estudio formal para prepararse como cuidadores de adultos mayores, que también, tomando en cuenta nuestra realidad venezolana, es una necesidad para muchísimas familias que están aquí o no, pero si están aquí, cuidar a alguien mayor significa dejar de trabajar, entonces es bastante complicado. No, y exige además unas competencias Totalmente. que son particulares, ¿no? Incluso uno como familiar, a mí que me ha tocado ser cuidador, Claro, necesitas algunas herramientas, totalmente. orientaciones, porque si no terminas desgastado, Desgastado. y al claro. final Y sin herramientas, ¿no? ni lo uno ni lo otro. Exacto. Entonces hay muchas líneas, muchas pistas para poder trabajar. Claro. Con Cuidadores 360, tomémonos unos minutitos para hablar de eso antes de pasar al tema que nos reúne.
¿Cuántas cohortes ya tiene Cuidadores 360 y cuántas personas han estado y en qué áreas están formadas? Sí, mira, Cuidadores 360, como dije antes, nació para responder a una necesidad. A una necesidad. Como todos los programas que en Trabajo y Persona promovemos, porque parten de una observación sobre lo que hace falta. Caprichoso, exacto. Y siempre digo, vamos a escuchar de qué se queja la gente. Bueno, claro, ahí está la oportunidad. Exacto. Y empezó pensándolo de una manera muy integral. Reunimos a distintos profesionales en varias áreas, desde los bomberos metropolitanos hasta nutricionistas. Hay unas personas que trabajan todo el tema lúdico, cómo jugar con los adultos mayores. Cuando llegó la pandemia incorporamos unas chicas de Argentina que trabajan todo el tema de la música, nutrición, manejo de tecnología, primeros auxilios, porque ya lo comenté con los bomberos, manipulación en cama cuando se necesita, pero sobre todo el componente diferenciador que es lo humano. Claro. Es decir, alguien que va a ser cuidador tiene que tener una vocación, un llamado para eso, sí, y tener esa capacidad de escucha, de estar con la persona, que sí, va a ser un trabajo, porque nosotros lo hacemos para que estas personas puedan autoemplearse, o hemos formado también cuidadores de instituciones que justamente reciben a personas mayores, ¿no? Claro. Pero es un trabajo. Sí, una sensibilización especial en ese sentido. Es un sentido. trabajo. Un módulo importante es el cuidado del cuidador, cómo manejar el duelo. Claro. Y así es una propuesta bastante integral. Hemos trabajado solo en Caracas y en Valencia y ya son 6 cortes, más de 200 cuidadores que están trabajando. Algunos se han ido del país, la mayoría sigue acá y todos están trabajando. Activos. Por su cuenta o en instituciones y es increíble la receptividad que ha tenido y lo hemos hecho gracias, a aportes de distintas instituciones que nos han ayudado en alianza. Por ejemplo, sabes que Trabajo y Persona es una realidad colaborativa, solidaria y no tenemos una infraestructura. Entonces lo hacemos en una clínica, en una casa hogar donde hacemos intercambio y funciona bastante bien. Sí, sí, bueno, pues eso, es fortalecer ese tejido social que ya está, además, ¿no? O sea, no hay que volver a construir o a inventar la rueda, sino fortalecer eso que ya está funcionando. Fíjate que ¿no? Sobre eso y el tema de cómo cuidadores entran en toda esta discusión de la nueva longevidad, una de las cosas que estamos haciendo con Ashoka y otras organizaciones es un mapeo para empezar a trabajar en un ecosistema de la nueva longevidad. Claro. Es decir, nosotros en Trabajo y Persona desde el 2009 que empezamos siempre hemos puesto, digamos, una edad mínima, 18 años, pero nunca hemos puesto una edad máxima. Exacto. Tenemos emprendedoras en chocolate, en gastronomía, que son mayores de 60. Claro. Pero, ¿quién es más? Y esto es un llamado también, aprovechando tu espacio. Claro. Están haciendo trabajo de cuidado para personas mayores, capacitando a cuidadores, emprendedores, que están favoreciendo los distintos aspectos que tiene la economía plateada, porque nos interesa reconocernos, exacto, ver las sinergias e intentar trabajar en equipo, porque es la única articular, ¿no? Es la única manera que conocemos para ese tejido social que es, sí, por ahí pasa el futuro de nuestro país. Total, es imprescindible. O sea, articular, o sea, es porque suceden muchas cosas. Cuando uno hurga y revisa, te encuentras con que suceden cosas, pero hay que articularlas, ¿no? Construirlas, volverlas una red, pues, ¿no? De verdad que, bueno, esto es un trabajo que me consta, además, que ha sido sostenido en el tiempo. Y quiero dedicarte también un ratito, porque, bueno, la belleza de la integralidad de la visión que tienen ustedes en Trabajo y Persona es que no es nada más lo que tiene que ver con el trabajo social, que ya es una labor titánica, sin duda, que tiene que ver, como tú lo has explicado, con todo lo que tiene que ver con las emociones, el sentimiento, la parte humana, la parte incluso espiritual también, esa, como dice el filósofo Fernando Savater, esa acondicionamiento, ese amoblar los espacios internos, que es tan importante como manejar, digamos, las herramientas técnicas, ¿no? O más importante a veces, ese mobiliario interno que esté en orden, ¿no? Te va a permitir manejar lo externo. Exactamente, es la única manera. Pero a mí hay algo que me fascina, bueno, porque además tengo la fortuna de ser parte, de acompañarlos y ojalá perdure mucho más. Y es esa apuesta a, como ya he dicho, ya pasamos por la parte de capacitación técnica y de formación,
abordan el tema espiritual, sentimental, emocional, interno de cada una de las personas que se involucra a trabajo y persona, pero también esa apuesta que por supuesto a mí me fascina y me apasiona y apoyo cada vez que puedo, que tiene que ver con la parte creativa. Cómo cada uno de los proyectos que ustedes llevan adelante y está allí el resultado maravilloso logrado en alianza con nuestro amadísimo amigo Aquiles Báez y ese legado que nos dejó a todos, gracias a la alianza con ustedes en Trabajo y Persona, con la parte musical, pero también está esta otra parte que es pues el motivo que realmente nos reúne aquí hoy, que es la convocatoria a los aficionados a la fotografía y a los fotógrafos más serios a reflejar la mirada a propósito de la fotografía y el trabajo. Creo que es un ángulo muy inteligente, muy atinado, muy, muy inclusivo además, ¿no? De ver las diferentes maneras como desde la mirada se percibe el trabajo. El año pasado hicimos una primera edición y hablo rapidito de eso. Casi como un experimento. Sí, fue un piloto. Sí, digamos. tal Vamos cual. A ver qué tal sale. Exacto, y salió muy chévere. Esa vez, en el 2022, convocamos a propósito de el origen de los sabores a la mesa. Fue un resultado bellísimo, un proceso divertidísimo, hay que decirlo, conmovedor, las propuestas que recibimos. Y este año estamos ya celebrando y a puntito de cerrar la segunda convocatoria o la convocatoria a la segunda edición del concurso Fotografía y Trabajo, y te dejo que comentes sobre eso porque creo que es fundamental este fin de semana tenerlo presente porque las convocatorias cierran el lunes 5 de junio. Claro. Mira, el incursionar en el mundo de la cultura salió a partir de una reflexión que pareciera sencilla, pero no es obvia, sobre todo cuando uno está en lo social. Claro. ¿Qué tiene que ver la belleza con el trabajo que uno hace todos los días? Porque es verdad, el hombre necesita comer, necesita satisfacer sus necesidades básicas, trabajar, capacitarse, educar, todo. Pero también necesita de la belleza para poder vivir. Claro. Y hay una frase que a mí me impacta muchísimo y la usamos para empezar también el proyecto con Aquiles, que es de un poeta polaco, Norwid, que dice que la belleza es para fascinar el trabajo. Exacto. Y el trabajo es para renacer. Entonces, ¿cómo poder manifestar esa belleza que existe en el acto de trabajar, en esa conexión entre el ser y el hacer? Exacto. Y el año pasado fue una experiencia fantástica y Fotografía y Trabajo lo que quiere es capturar ese momento increíble, mágico, espectacular, donde la persona interactúa con el trabajo. Y a la vez cotidiano. Claro. O sea, es increíble, es mágico, es espectacular y a la vez es cotidiano. Es de todos los días. Exacto. Y es como, es un llamado para tomar conciencia de cada segundo. De la belleza en lo cotidiano. Y cuando nos encontramos gente trabajando y se nos escapa, tomar conciencia de lo que significa el impacto del trabajo de esa persona para todo el cosmos. Claro. Entonces, este año la temática, justamente, inspirada, lo digo al aire sin problema, por el novio intelectual de mi esposa, de Alexandra, que es Albert Camus. Menos mal que ya falleció, ¿no? Pero ella me decía, mira, Ale, esta frase es fantástica de lo que ella estaba leyendo para darle el título a lo que estábamos buscando al inicio, ¿no? Ella me contaba esta frase que dice, el otoño es una segunda primavera donde cada hoja es una flor. Qué belleza. Y manifiesta esa belleza también de una etapa de la vida que es las personas mayores que estamos hablando antes. Entonces decidimos juntos, porque eres cómplice, de ponerle ese título, ¿no? Cuando hiciste la propuesta de otoño, segunda primavera, nos pareció más correspondiente, imposible. Y entonces, bueno, el concurso, mira, ya en lo que va, porque empezamos el 1 de mayo, esperamos hacerlo todos los años el 1 de mayo, una propuesta bella, positiva de lo que significa trabajar, ya hemos superado la cantidad de estados y la cantidad de personas del año pasado. Es increíble la receptividad que ha tenido. Muchas personas se han inscrito y no han mandado las fotos, por eso le pospusimos
para este lunes 5 de junio para que puedan inscribirse y luego enviar sus propuestas. Es una foto por persona y la idea es que puedan tomarle la foto a alguien mayor de 60 años en el acto de trabajar. Exacto. El que sea, no importa el oficio. En acción. En acción puede ser un profesor, una profesora, una maestra, un agricultor, una costurera, alguien que sirve el café en una panadería, no importa el oficio, pero que sea una persona mayor capturando ese momento de maestría, del arte de hacer las cosas, que creo que las generaciones que estamos más cercanas, pero cada una de las generaciones que vienen después de nosotros, vale la pena ensimismarse sobre lo que significa el valor del trabajo de las personas mayores. Sin duda. Es importante mencionar para nuestros oyentes que la convocatoria está abierta para inscribirse gratuitamente hasta el lunes 5 de junio. Y es muy sencillo. Entran en las redes sociales, ahí van a ver las bases del concurso. No es necesario que sean fotógrafos profesionales, con un teléfono inteligente y una cámara se capturan unas cosas preciosas. El año pasado lo vimos. Hay categorías, recordemos. Sí, tenemos una para jóvenes que es de 18 a 29 años y una máster que es de 30 para arriba. En adelante, los que quieran participar. Y como todo, esto ha sido posible porque trabajamos en alianza. Claro. Entonces tenemos varios aliados que van a ser o miembros del jurado, nos están apoyando, le están dando visibilidad, que son HelpAge International, que es una fundación que justamente trata estos temas, Ashoka, que lo mencioné antes, es la red de emprendedores sociales más grande del mundo, el movimiento Catalyst 2030, que está presente también en casi todos los países, la ONG Medicina Familiar, que está acá en Venezuela, y Mafre Seguros, que se está incorporando. Unión Radio. Pero déjame que termine. Pues. Y por supuesto, Unión Radio ha sido, mira, yo no he tenido tanta entrevista en mi vida como el año pasado y en la gira de medios de esto, porque Unión Radio está, yo creo que más entusiasmado y comprometido que uno mismo. Está todo el mundo esperando aquí el resultado para volver a hacer la cobertura. Así es. Se nos va el tiempo, Alejandro. Gracias. @trabajo y persona. Ahí está toda la información del concurso. Anímense de verdad. Hay premios, claro que hay premios, pero ya participar, ya tomarse el tiempo para buscar esa imagen de la persona mayor de 60 años que está trabajando, que se mantiene activa y volverla poesía, volverla eso, que el otoño sea una segunda primavera, es un gustazo que ya automáticamente es un premio para todos los que estemos participando. Anímense, @trabajo y persona. Alejandro, gracias por estar y hablamos cuando termina el concurso y hablamos con los premios, con los premiados para que nos cuenten su experiencia. Totalmente. Gracias, Albe, a ti por poner estos temas sobre la mesa, porque siempre son fundamentales para reflexionar y también proponer. Claro, gracias. Seguimos.